Hidalgo Noticias presenta. Buenas tardes. Es que nos tardamos en la reunión de seguridad, viendo algunos temas, pero ya estamos aquí con ustedes y si les parece, vamos a preguntas y respuestas. Para atrás. ¿Sí? No hace falta siempre a todos se les da la palabra. Estamos inquietos, como la mayoría de los ciudadanos, presidente, con respecto a este secuestro masivo en Cancún de trabajadores de un call center. ¿Pudieron platicar de esto? Sí, se me informó. Parece que es un conflicto de dos grupos. Todavía no se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas, ¿no? Criminales, sino de dos grupos que tienen alguna actividad y que están en disputa. No se considera que haya secuestros así en el sentido conocido, pues, ¿sí? Sino que son diferencias entre dos organizaciones, no necesariamente criminales, de acuerdo a lo que me informo. Claro, no son métodos adecuados para dirimir diferencias, ¿no? Esa es la información que se tiene del gobierno de Quintana Roo. Vamos a esperar, estamos pendientes sobre el asunto. Buenos días, Guillermo Cruz de Quinto Poder. Presidente, usted ha hablado mucho del tema de la corrupción que se atiende de arriba hacia abajo y usted tiene conocimiento del tema de los gasoductos que ya está en negociaciones. Yo lo que le quisiera preguntar es si va a haber responsabilidades para funcionarios que estén implicados en firma de convenios, oficios, convenios modificatorios. Ayer el director Bartlett habló de que si hay personas que estén involucradas en estos asuntos, habrá consecuencias. Entiendo que hay una negociación. Usted ha comentado que es un tema que le molesta por los montos de los que se habla y porque los gasoductos no son utilizados. Llegó a mencionar que por lo menos el diputado plurinominal Enrique Ochoa fue omiso. Tengo un expediente en el que se habla de funcionarios que participaron en la gestión anterior y que siguen en la Comisión Federal de Electricidad. Si me lo permite, quisiera compartírselo. No sé si pueda. De acuerdo. Pero digo, hay funcionarios que, si me lo permite comentarlo, creo que podrían ser sujetos de… Primero la pregunta concreta es ¿por qué no hay una investigación de la función pública, de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad sobre, por ejemplo, Germán Guerrero Escamilla, gerente de operación de gas, Rafael Duque, director financiero de CFE Energía y CFE Internacional, Eugenio Herrera Terrazas, director jurídico de CFE Energía, Eric Olvera Rico, subgerente regional de energéticos, Omar Chavero Chávez, gerente de gas en la subdirección de energéticos,
Adrián Ortiz Martínez, gerente de control financiero de CFE Energía, Adrián Montes de Oca Garduño, jefe de proyectos de vinculación del abogado general, Héctor Domínguez Cruces, subgerente regional de Energéticos Sureste en Veracruz, Juan Carlos Fregoso Serrano, asesor técnico de la empresa productiva subsidiaria 6 en Veracruz, que es quien firmó los convenios modificatorios por los que se ampliaron los plazos para que los gasoductos, en lugar de que terminaran en un plazo, se ampliaran muchos meses más. Francisco Moreno Núñez, asesor legal de la unidad de gasoductos, y Gustavo Varela Ruiz, que es el auditor interno. Ninguno de estos personajes ha sido investigado y usted ha hablado mucho tiempo del combate a la corrupción. Me llama la atención, digo, esa es la pregunta concreta. Además de ello, si me lo permite, quisiera, en vista de cierto asedio del que hemos sido objeto por lo publicado y por lo que vamos a seguir publicando, a ser responsable de cualquier cosa que nos ocurra al diputado Enrique Ochoa y al actuario Guillermo Turrent de cualquier incidente que nos ocurra en Quinto Poder. Y de igual manera agradecer la intervención que ha ocurrido de parte del Mecanismo de Protección de Periodistas, del que está a cargo el señor Encinas, y de los organismos Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, porque creo que usted dimensiona los intereses económicos que se están tocando a raíz de pues de este desfalco del que usted tiene conocimiento. Pero la pregunta concreta es si va a haber consecuencias, porque usted incluso la semana pasada habló de que se necesita terapia a la gente que está involucrada en casos de corrupción, pero ya pasaron prácticamente 7 meses de su gobierno y no ha ocurrido absolutamente nada. Y ya están las negociaciones. ¿Cree usted que puede pasar algo? Sí, ya está pasando. Bueno, el hecho mismo que se haya dado a conocer lo de estos contratos por nosotros, pues significa que ya no se tolera la corrupción. Es que son procesos que llevan tiempo, no pueden haber juicios sumarios, no se pueden hacer acusaciones sin fundamento, sin prueba. Sí, pero hay instancias para eso. Tenemos también que cuidar no solo lo del debido proceso, sino sobre todo la dignidad de las personas. No es justo que se acuse sin pruebas, o sea, ante una autoridad competente, o que una autoridad competente sea la que decida sobre la culpabilidad o inocencia de alguien. Son procedimientos que queremos seguir, pero eso no significa que se tolere la corrupción. En este caso de los gasoductos estamos buscando que se llegue a un acuerdo, porque sostenemos que es mejor llegar a un acuerdo que irnos a un pleito que nos puede llevar mucho tiempo. Si no hay el acuerdo, pues entonces queda la vía legal. Podemos continuar con lo que ya se inició, porque ya hay medidas que llaman los abogados cautelares de las dos partes,
tanto de las empresas como del gobierno. Entonces, como intervino el sector privado y me pidieron que desean ayudar para encontrar un acuerdo entre el gobierno y las empresas de los gasoductos, nosotros aceptamos esa propuesta. Me la hicieron ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y Antonio del Valle, de la Sociedad de Negocios de México. Antes era Asociación de Hombres de Negocios, ahora es Consejo Mexicano de Negocios. Vinieron los dos, me entrevisté con los dos, son los representantes pues más destacados del sector privado en el país y llegamos al acuerdo de que se abren negociaciones, se establece una mesa de diálogo para que se busque un acuerdo. Van a participar ellos dos como observadores, un representante de todas las empresas y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y va a participar también como observador un representante de la presidencia, el secretario particular, Alejandro Esquer, para que se busque un acuerdo y se evite el ir a los tribunales internacionales, como está establecido en los convenios y se tiene el derecho, tanto los empresarios como el gobierno, para asistir a los tribunales. Ya nosotros habíamos solicitado la intervención de estos tribunales porque hubieron también denuncias de parte de las empresas. Mi propuesta es que haya una especie de tregua en el proceso judicial sin que nadie pierda sus derechos para que se busque un acuerdo. Si no hay ese acuerdo, entonces se continúa con el proceso legal. Eso que me preguntas me da oportunidad de informarlo a los mexicanos, porque en efecto se trata de contratos que implican un monto de alrededor de 80,000 millones de dólares. Y si se aceptan como están originalmente suscritos los contratos, implicaría pagar tarifas muy altas. Y estoy hablando de la Comisión Federal de Electricidad,
que ese gas se utilizaría para la generación de energía eléctrica. Y si son caras las tarifas, implicaría aumentar los costos de la energía eléctrica. Por eso no es cualquier asunto, es algo que requiere de una atención especial. Yo espero que se llegue a un acuerdo para que de esta manera se allane, se resuelva este asunto. En cuanto a la seguridad de ustedes, primero decirles que les felicito por la investigación, que ese es el periodismo verdadero, auténtico, el periodismo de investigación, el que se hace cuando se comete una arbitrariedad, cuando se presume que hay corrupción. Eso es contribuir a que las cosas mejoren en nuestro país, es hacer un buen periodismo, no el periodismo que a veces se hace, afortunadamente cada vez menos, de encubrir actos de corrupción o seguir la máxima de obedecer o callar. Entonces, primero, felicidades. Segundo, todo nuestro apoyo, ¿sí?, para garantizar la libertad y que nadie puede tomar represalias, ni debe cuando se ejerce el periodismo que ustedes están llevando a cabo. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Con Jesús entrega toda la información. Si se confirman, respetando el debido proceso, acciones ilegales de algún funcionario, ¿se tomarían acciones? O sea, al margen de lo que usted dice de las negociaciones, que entiendo, si se confirman acciones en las que estén involucrados funcionarios. Si hay denuncias y se confirman, se tiene que castigar a los responsables. Gracias. Gracias, buenos días, presidente. José Sobrevilla, de Noreste, Veracruz. ¿Cuándo va a conocer el pueblo mexicano un estudio detallado por secretarías de cuántos despidos están vinculados a la ley de austeridad y el impacto que han causado a las instituciones, principalmente en el ramo médico? Pronto, cuando tengamos ya terminado todo el proceso de ajuste en la estructura administrativa, vamos a informar para que se conozca en qué ha consistido el plan de austeridad republicana. Vamos a dar a conocer toda la información. Hay una queja constante de personas que han sido despedidas y no forman parte de las indicaciones que usted dio respecto a personas que estaban cumpliendo dobles funciones, etcétera, e incluso en los institutos de investigación. Sí, todo eso se va a aclarar. Hemos aquí reconocido que han habido abusos
injusticias, se están reconsiderando todos esos casos. Esa es la instrucción que tienen los secretarios, pero en la mayoría de los casos el ajuste se ha hecho arriba. Lo que acabo de dar a conocer en el Zócalo, no hay asesores como había antes, pues ya no hay secretarios particulares solo para los que son miembros del gabinete ampliado, no hay guardaespaldas solo para los que atienden funciones de seguridad, en fin, no hay atención médica privada para altos funcionarios públicos, pues eso es austeridad. Decía yo que solo en la atención médica privada para altos funcionarios públicos y los seguros que tenían los altos funcionarios públicos, una especie de cajas de ahorro especial, se los platico a ustedes para que lo escuchen los ciudadanos. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos, dejaba de ahorro el 10%, 20,000. Y el gobierno, con dinero del pueblo, le aportaba otros 20,000. De modo que ahorraba 40,000 al mes. Cuando se iba del gobierno a otro cargo, se llevaba ese ahorro. Mantener esa caja de ahorro especial para altos funcionarios significaba hasta 6,000 millones de pesos al año. Entonces, en los gastos médicos privados para altos funcionarios y en la caja de ahorro especial, pues se destinaban de 10 a 12,000 millones al año. Eso desapareció. Esa es la austeridad. Cuando yo digo en las plazas de que se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario, es cierto. No lo doy a conocer porque es de mal gusto, precisamente para no afectar la dignidad de nadie. Pero me consta, tengo pruebas de que se estiraban y que se pagaba con el presupuesto público. Entonces, eso tenía que llevarse a cabo. Ahora se acaba de autorizar la ley de austeridad y están inconformes. Imagínense, están diciendo que lo que se ahorre lo va a manejar de manera discrecional el presidente y que eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Salinas. Les diría yo, no puedo decirlo, pero
no me comparen. O sea, respeto, por favor. O sea, pero están muy nerviosos nuestros adversarios. ¿Cómo va a haber partida secreta? Si una regla de oro de la democracia es la transparencia. Sin embargo, están molestos, sobre todo los de la prensa conservadora, los articulistas, hasta intelectuales, porque no solo ya no son atendidos como antes, son respetados y siempre lo serán, sino que les molesta esta forma distinta de hacer política, porque son cambios que se están llevando a cabo. Pero sí vamos a informar por completo, a detalle, cómo va a quedar el gobierno. Miren, algunos se sorprenden porque pensaban que lo que decíamos en campaña o desde hace mucho tiempo era discurso y que no íbamos nosotros a ser consecuentes. Imaginaron que iba a quedar nada más como era siempre, en la retórica, en palabras. Yo en el libro que publiqué, La Salida, hablo de que en el gobierno habían 9,000 plazas de alto nivel y que consideraba que podíamos conducir el gobierno con 3,000. Pero está escrito. Ahora quiero ver cuántas quedaron. Estoy seguro que no hemos llegado a las 3,000, porque hay muchas resistencias. Muchas resistencias. Pero ¿para qué tanta gente? ¿Saben? Me refiero en el gobierno, que haya mucha gente en México, eso sí, y que sean atendidos. ¿Cómo hicimos la campaña? 4 personas, 2 compañeros en la conducción de la camioneta, César Yáñez y yo. Entonces, si ya hay más, pues ya no me siento bien. Ya cuando de repente tengo más gente, ya me enredo. O sea, ¿para qué tantos servidores públicos? Imagínense, 5, 10 asesores. O sea, ¿cuándo los escucha uno o cuándo trabaja uno? Pues me tocó verlo en Nuevo Laredo, cuando fue a dar el banderazo para el comité de Morena. Nada más iba usted y César. Pero tengo otra pregunta, señor presidente. Al inicio de su administración, usted instruyó que las secretarías de Estado despacharían desde diversas entidades del país. Sin embargo, de acuerdo con una solicitud de información,
La Secretaría de Cultura solo ha despachado 10 días en Tlaxcala y según la información proporcionada por la Secretaría de Cultura, hoy solo laboran 3 personas de comunicación social en ese estado. ¿Tiene usted algún reporte o informe al respecto? Sí, mire, en eso no hemos avanzado. El propósito es llevar a cabo la descentralización del gobierno. Y repito, que medio ambiente esté en Yucatán, que turismo esté en Quintana Roo, que Pemex esté en Ciudad del Carmen, Campeche, que la Comisión Federal de Electricidad esté en Tuxtla Gutiérrez, que la Secretaría de Agricultura esté en Ciudad Obregón. Está claro que Cultura esté en Tlaxcala, que la Secretaría de Educación Pública en Puebla, que la Secretaría de Bienestar en Oaxaca, y hacia allá vamos, pero no hemos podido avanzar en ese sentido. Yo diría que de todas las secretarías, la que más ha avanzado es la de energía, en este sentido. La secretaria de Energía, Rocío Nale, ya está trabajando más tiempo en Villahermosa, Tabasco. Además está a cargo de la construcción de la refinería de Dos Bocas y va a la obra 1 o 2 veces a la semana. Y así quiero que sea en todos los casos, pero no hemos podido. Desde luego es un proceso, no vamos a dejar esto de lado, se va a ir cumpliendo, vamos poco a poco. Son de los compromisos pendientes. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de que se habían cumplido algunos compromisos y otros están pendientes? Van a encontrar, creo que son 22 compromisos que están en proceso. Uno de ellos es el que tiene que ver con la descentralización, pero no lo hemos olvidado. Ahora nos vamos para atrás. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, reportera de Grupo Gili, La Crónica, El Imparcial y Frontera Tijuana. Presidente, hasta la semana pasada se anunció que había un poco más de 4,000 migrantes centroamericanos que estaban ya en México esperando respuestas sobre su petición de asilo de Estados Unidos. ¿Le han dado datos nuevos sobre cuántos migrantes van a la fecha? Y en estos meses, ¿cuántos más o menos esperan que van a ser pues deportados de Estados Unidos para su espera en México? Y otra cosa, ¿qué les diría a legisladores de oposición y también a personas que se encargan de los albergues de migrantes, de algunos excesos que se están cometiendo en la frontera en el tema migratorio, en algunos albergues? Esa por una parte. Y también me gustaría preguntarle sobre qué está haciendo su gobierno para evitar pues que ocurran más tragedias como las que han estado ocurriendo también de migrantes que se lanzan al desierto y que están muriendo, y también en el río Bravo. Esa pregunta en el tema migratorio. Y también preguntarle si ya recibió el informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la carretera de Sonora, que no se ha concluido, y a paso junio. Entonces, si tiene alguna nueva fecha para su conclusión o qué le informaron de la 4 carriles. Gracias. Bueno, empiezo con esto. Miren, ya tengo un informe sobre la carretera de Sonora
si les parece, lo vemos el lunes. Nos va a informar el secretario de Comunicaciones y el ingeniero Cedri sobre esta carretera, porque quedamos en informar. Entonces, el lunes y mañana, viernes, va a estar Marcelo. El viernes, pasado mañana viernes, Marcelo, que debe estar llegando ahora de China. Entonces, el viernes se va a informar. Acuérdense que dijimos que todos los viernes íbamos a informar sobre el tema migratorio. Entonces, para tener toda la información de cuántos migrantes están esperando en México, cómo está creciendo el número de migrantes, el avance que hay en los compromisos que se tienen con el gobierno de Estados Unidos y el respeto a los derechos humanos. O sea, todo completo el viernes. ¿Sí? ¿Sí les parece? ¿Qué otra cosa? El lunes viene el secretario de Comunicaciones y el ingeniero Cedri. O sea, para esta carretera. Porque les pedí amistosamente que me informaran porque se nos está demorando. Y ¿se acuerdan ustedes que dijimos para abril o para mayo y luego que junio? Y entonces ya les dije, ya, son muy responsables los dos, son técnicos de primera, han habido algunas dificultades de incumplimiento de empresas, ya son muy poquitos los tramos que faltan, pero no está terminada. Entonces quiero que aquí en la pantalla les informen sobre toda la carretera, qué está terminado, qué falta, por qué falta, y que ellos hagan aquí el compromiso de que se termine lo más pronto posible. Allá atrás, compañero. Buenos días, presidente. Preguntarle sobre el tema de los gasoductos. Ayer la Comisión Federal de Electricidad da a conocer que existe una demanda, una exigencia para que estas empresas, 5 de estos 7 contratos, devuelvan poco más de 3,000 millones de dólares. En estas negociaciones que usted aceptó ayer con los empresarios, ¿estaría abierta la posibilidad de que ya no devuelvan este dinero que está exigiendo la CFE? Sí, pero no nos adelantemos. O sea, son dos partes. Y yo lo que quiero es que se demuestre que se tiene razón. O sea, más que imponer, convencer. A nadie le conviene quedar como prepotente o como abusivo y mucho menos como corrupto. Son otros tiempos. Ya tiene que haber ética en el comportamiento del gobierno y de las empresas. Una empresa abusiva,
que trafica con influencias, que soborna, que logra beneficios mediante trampas, es mal vista. Quizá antes no pasaba nada, pero ahora ya eso se terminó. Entonces, una cosa es el negocio, que es legal, legítimo en las empresas, y otra cosa es el lucro, el robo, el afectar los intereses de los ciudadanos, los intereses de la nación. Entonces, vamos, por eso nuestra disposición al diálogo, porque si ellos tienen razón, hay que reconocerlo, como también pedimos nosotros que ellos reconozcan si hay abusos y se puedan reponer las condiciones de los contratos de buena voluntad, porque yo acepto el que haya esta negociación y acepté que se detuviese sin perder derechos el proceso de denuncia o el solicitar el arbitraje internacional. Es un paréntesis, lo acepto porque me lo están pidiendo dos representantes de los empresarios de México y los considero gente íntegra, que no van a ser encubridores de corrupción. Entonces, este asunto va a ventilarse, porque también eso es otra cosa importante en estos tiempos. Ya nada queda oculto. No estamos hablando del tema, se tiene que informar cómo es que se lleva a cabo este acuerdo y vamos a estar dando información, pero no puedo decir, si no pagan los 3,000 millones de dólares, no hay acuerdo, o nos tienen que pagar los 3,000 millones de dólares. No sabemos, en una de esas es hasta más o es menos, pero para eso es la mesa, el diálogo, el ver papeles, el poder cotejar hasta precios. Yo siempre he comentado que en la globalidad, porque se ha defendido de que es necesario convertirnos en parte de la aldea global. ¿Se acuerdan de eso, no? De ese discurso. Bueno, eso implica también buscar ser uniformes. Estandarizar en tarifas,
en precios. Globalidad es también que se cobre lo mismo o algo parecido o similar a lo que se cobra por un servicio en México, en España, en Canadá, en Estados Unidos. No es globalidad el que en México tengamos que pagar más que en otros países por los servicios que prestan las empresas a los consumidores, a los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pagar más por el cemento, por la luz, por la intermediación bancaria, por intereses que en otras partes? ¿O por qué se va a cobrar menos impuestos a las empresas que en otras partes? Eso ya no es globalidad. Eso es libre comercio, libre mercado, globalidad, pero en los bueyes del compadre. Entonces, ese es el tema de fondo. Es decir, a ver, ¿cómo están las tarifas? ¿Por qué nos quieres cobrar más a nosotros que lo que se cobra en cualquier otra parte? A ver, ¿por qué nosotros vamos a pagar subsidios si en otros países no se paga subsidios? Lo cierto es que se abusó y no había una separación entre el poder económico y el poder político. Eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Y se llegó al extremo de que las empresas ponían a los funcionarios y entonces el funcionario ya no era servidor público, no era representante de todos los mexicanos, sino era el defensor de los grupos de intereses creados. Entonces, todo el mundo está aceptando, los empresarios, todos, de que hay que poner orden y de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y ese es el proceso de transformación, de cambio. ¿Cuándo inician estas mesas? ¿Cuándo iniciará este Hoy lo informo a los dos dirigentes del sector empresarial, tanto a Antonio del Valle como a Carlos Salazar. Hoy quedé en darles a conocer de que aceptábamos nosotros que se abra el diálogo y ya lo informé al licenciado Bartlett y ya también les he dicho a ustedes, nada más voy a formalizarlo, que me va a representar Alejandro Esquer, mi secretario particular.
Presidente, quisiera hacerle otra pregunta. Hace un par de semanas el Pleno del INAI solicitó al SAT que diera a conocer la estructura organizacional en la que había basado los despidos que había hecho. En una primera respuesta, el SAT dijo que no tenía este análisis, que tenía algunos documentos en los que había basado este análisis. Usted ha dicho en otros días que se cometieron algunos abusos, algunos excesos en el despido de funcionarios públicos. ¿Usted cree que realmente, con base en lo que respondió el SAT, que no tenía este análisis como tal en el que se basó para despedir a sus funcionarios, las demás dependencias que han hecho recortes han tenido este análisis? ¿Le han presentado a usted estos análisis de por qué van a despedir a estas personas en específico, estos puestos en específico? Sí, hay lineamientos generales. Muchos, en una ocasión di a conocer 50 criterios del plan de austeridad. Todavía creo que era presidente electo. Luego lo repetí en otro documento. Está en los 100 compromisos que se hicieron todavía en marzo. Está en el proyecto de iniciativa de ley que enviamos para la aplicación de una política de austeridad republicana. Ahí viene. Ahora, por ejemplo, hubo un debate sobre eso en cuanto al número de años que podían permanecer sin tener vinculación con áreas parecidas en la iniciativa privada, quienes desempeñaran cargos públicos. Todo esto que se abusó, que también les molestó a algunos, pero se pasaron, o sea, se iban del gobierno a trabajar a las empresas. Si eran funcionarios de Pemex del más alto nivel, a empresas petroleras privadas. Si eran funcionarios de Hacienda, a bancos privados. Bueno, un gran abuso en ese sentido. Por eso representaban aquí los intereses de grupos de financieros y a veces hasta de traficantes de influencia. Se iban los expresidentes a trabajar a empresas extranjeras. Un expresidente se fue a trabajar de asesor o de consejero de una empresa de ferrocarriles. Durante su mandato se privatizaron los ferrocarriles y él se fue, cuando terminó, a trabajar a una de las empresas beneficiadas con la privatización. Otro presidente le dio contrato a empresas energéticas porque él tuvo que ver con eso. Se desempeñó en esos cargos de energía y luego fue presidente. No tan legal, que digamos, ni tan legítimo. Y se fue a trabajar de consejero a una empresa extranjera del sector
energético. Entonces, un abuso por completo. Entonces, sector público es eso, sector privado es otra cosa. No mezclar. Los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos. Bueno, estos lineamientos generales sí los conocemos, pero sí. Mi pregunta específica es si hay un análisis que le hayan entregado dependencia por dependencia para que ellos sepan a quién tenían que despedir o por qué despidieron sí. a estos empleados en sí. específico. Sí, la oficina de la función pública, la Secretaría de la Función Pública, es la encargada de esto y definió lineamientos y le ha dado seguimiento a lo que están haciendo cada una de las secretarías. Y pronto, como lo pidió el compañero, vamos a dar a conocer cómo quedó el gobierno, cómo estaba y cómo quedó. Sobre la partida secreta. Gracias, presidente. Sobre esta polémica que se registró ayer en el Senado, en el que la oposición cuestiona la discrecionalidad para que usted haga uso de los ahorros que se generen por la ley de austeridad que se acaba de aprobar. Si bien esto ya va a quedar en la ley porque la correlación de fuerzas en el Congreso permitirá que transite en ese sentido, yo le quisiera preguntar si usted desde el Ejecutivo propondría poner en marcha medidas estrictas de rendición de cuentas y de transparencia, o qué mecanismos concretos para transparentar por completo el ejercicio de ese gasto, de ese ahorro que después del que usted va a poder disponer, porque en esta ocasión usted tiene sus prioridades, pero eso queda en la ley y cuando venga otro presidente pues también va a tener uso discrecional de esos recursos. Desde su punto de vista, ¿qué medidas pueden tomarse? Pues es un acuerdo para que la facultad, como lo dije aquí, se le traslade a la Secretaría de Hacienda, que es la responsable del manejo del presupuesto. ¿Pero qué medidas de rendición de cuentas propondría usted que tuviera Hacienda para que no se cuestione justamente el ejercicio discrecional de esos fondos millonarios? Pues es que Hacienda tiene que informar permanentemente y ya existen mecanismos de control que tienen que ver primero con la oficina, la Secretaría de la Función Pública, lo que era antes la Contraloría. Pero además hay que informar al Congreso periódicamente, al Poder Legislativo, que es el encargado de aprobar el presupuesto y de llevar a cabo la vigilancia del ejercicio del gasto. Entonces ya existen estos mecanismos. Eso de lo de la transparencia fue una simulación que se hizo en el periodo neoliberal, el crear organismos para la transparencia, la sociedad civil. Nunca vieron nada, saquearon al país y el Instituto de la Transparencia nunca presentó una denuncia de actos de corrupción. Al contrario, el Instituto de la Transparencia sirvió de tapadera. Y medios de información conservadores fueron los que impulsaron todo esto. Pero, presidente, ¿usted considera que es correcto ese nivel de discrecionalidad, que esos recursos puedan usarse para lo que sea, solo por decisión del Ejecutivo? No, pero no lo voy a hacer así. Así está en la ley que se aprobó. Sí, pero vamos a buscar la manera
de dar esas facultades a la Secretaría de Hacienda. ¿Que también tendría un uso discrecional? Sí, el Reforma a veces nos confunde y piensa que soy Salinas, o sea, y ya, con todo cariño, o sea, y respeto. Presidente, también le tengo otra pregunta sobre otro tema. Ni modo que voy a tener una partida secreta como la que tenía Salinas, que Reforma nunca dijo nada. Sí, la única que habló de eso, bueno, dos que me acuerdo. Uno, Pablo Gómez, que hasta escribió un libro sobre la partida secreta. Y en el medio periodístico, sí, por eso es bueno a veces ser mayor de edad, adulto mayor, ya tener tiempo, porque ya se han visto muchas cosas, ¿no? Y que a veces se olvidan. Pero la única que hizo un reportaje y una entrevista muy importante sobre la partida secreta fue Carmen Aristegui. Interesantísimo, lo voy a recordar, porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Le preguntó al finado presidente Miguel de la Madrid que si era cierto que se habían utilizado los fondos de la partida secreta durante el gobierno de Salinas, y dijo que sí, el expresidente, y luego de manera lamentable, intervinieron hasta familiares del expresidente Miguel de la Madrid y fueron a sacarle una carta en donde él dice que ofrecía disculpas porque él ya no estaba bien, de su memoria. No, de veras. Sí. Entonces, imagínense, o sea, me ofende, me dicen, ¿usted va a manejar una partida secreta? O sea, pues ¿qué le contesto al Reforma? No soy Salinas. O sea, otro, ya que estamos hablando de este tema, que es interesantísimo. Por eso digo que lo más importante es la condena al régimen neoliberal, porque engañaron al pueblo para saquear. Hicieron creer de que las privatizaciones eran la panacea. Para saquear, desprestigiaron hasta el extremo al gobierno, a los servidores públicos. Los puros y santos eran los de la iniciativa privada. Y no, muchos llamados empresarios ni siquiera eran empresarios, siguen sin ser empresarios, eran traficantes de influencia. Bueno, recordando, una vez le graban una llamada, porque antes grababan, cuando existía el CISEN. Ya no hay, ayer lo dije, antier. Los
opositores a nuestro gobierno pueden hablar con toda tranquilidad, que no son escuchados, como fuimos nosotros por años, porque existía el espionaje y la persecución a opositores. Entonces somos distintos. Una vez le grabaron a Telles, a Luis Telles. ¿Y qué dijo Luis Telles? Que Salinas, ¿qué? Se robó la mitad de la partida secreta. Ya no toquemos esos temas, por favor. La segunda pregunta, presidente, es, quiero conocer su opinión sobre la decisión de la presidenta de Morena, Jacob Polensky, de haber tomado un avión privado a Tamaulipas. Es una usanza de la 4T justamente evitar los vuelos privados. ¿Usted qué opina de esta decisión? Pues es un asunto de partido. Eso no tiene que ver con el gobierno. ¿Pero tiene usted una opinión sobre el tema? Es una decisión de los partidos. En el gobierno está prohibido. En el gobierno está completamente prohibido. Es lo que puedo comentar. ¿Pero es congruente con la filosofía de la 4T? Sí, nada más que yo no estoy ahora en actividad partidista. Yo tengo que ver con el gobierno. O sea, y también, pues no me carguen todo porque ya tengo con estar pendiente de los asuntos públicos, ¿no? Me refiero a mis tareas. Pues tienen también su derecho decirle a los de la Policía Federal que no se va a despedir a nadie, que van a tener sus mismos sueldos, sus mismas prestaciones, que no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación. El proceso que se está llevando a cabo para que la Policía Federal, los elementos de la Policía Federal pasen a formar parte de la Guardia Nacional, es voluntario y si reúnen los requisitos pueden pertenecer a la Guardia Nacional. Si no los reúnen, de todas maneras no van a ser despedidos porque hay otras tareas que se van a seguir llevando a cabo desde la Secretaría de Seguridad Pública. Por ejemplo, el gobierno contrataba, que era otro negocio que tenían unos cuantos, contrataba vigilantes o policías para cuidar instalaciones. Les decía yo que llegaron a contratar 50,000 elementos de la policía privada. Eran mucho más que los que cuidaban a la gente. Los que contrataba el gobierno para cuidar a funcionarios del mismo gobierno o instalaciones del gobierno. Se han estado eliminando y un grupo de la Policía Federal se va a hacer cargo de esta función. Por eso no se va a despedir a nadie. Pero los que se están manifestando, presidente, afirman que sí, ya se les redujo su salario. No, para nadie va a haber reducción de salario. Yo entiendo que
hay también resistencias porque es un cambio. Lo cierto es que estaba echada a perder esa corporación. Es mentira que ya se redujo los... Es mentira, es mentira. Es mentira. Es mentira, miren, un proceso de capacitación para incorporarse a la Guardia. Incluso hay quienes, por motivos de salud o por motivos de actividad física, no pueden estar en la Guardia, porque lo que se está buscando es que en la Guardia estén elementos aptos y sobre todo conscientes de que van a servir y que van a cuidar a los ciudadanos. ¿Por qué no le pedimos al comandante de la Guardia, ¿sí?, que les explique? La instrucción es que se les pague bien en la Guardia. Es más, acabo de hacer ese compromiso en el Campo Marte. Van a ganar bien y van a tener todas las prestaciones. Pero hay muchas resistencias porque estaba mal lo de la Policía Federal. Se echó a perder, sobre todo cuando pasó a formar parte de Gobernación. Ahí se relajó la disciplina y se cometieron abusos, muchos abusos. Entonces, pues estaban mal acostumbrados algunos y por eso la protesta, pero no se estaban portando bien, sobre todo los de arriba no se estaban portando bien. Entonces, ya todos a portarnos bien y tienen todo el derecho de manifestarse, todo el derecho. ¿Sí? Gracias, presidente. Antonio López de La Razón. Esta mañana también se vio movilización en la frontera sur de Chiapas. Dicen que alrededor de 20 camiones del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Policía Federal y del Ejército se observaron. Saber si se recibió reporte del secretario sobre este tema. Se está reforzando nuevamente la seguridad ahí. La semana antepasada un equipo de La Razón acudimos precisamente a Ciudad Hidalgo, Chiapas, y constatamos que pues en el río Suchiate no hay vigilancia de parte de la Guardia Nacional, continúan pasando los migrantes. Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos confirmaron que se determinó hacer un repliegue temporal para reorientar la estrategia, toda vez que en esta zona pues existe comercio informal. Hubo resistencia por parte de estas personas y lo que menos quieren es tener problemas sociales. Entonces nos confirmaron que hubo un repliegue temporal para reorientar la estrategia y ahora está viendo esta movilización, saber pues si ya se reorientó, qué es lo que está pasando. Gracias. El viernes les informa sobre todo esto, todo lo que es la política migratoria. La movilización pero se ve esta mañana. No tiene tenemos reporte, al menos en la reunión de seguridad no se habló de eso.
Y lo que sí puedo decirles es que va muy bien el plan que se está aplicando. Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos con el gobierno de Estados Unidos y celebro que el presidente Trump haya reconocido que el gobierno de México está cumpliendo y que se aleja a la amenaza de la imposición de aranceles. Eso sí puedo decirlo. Dos más. Presidente, buenos días. Noemí Gutiérrez de Efecto TV. Preguntarle, hoy en la mañana, a pesar de que dijo que después iba a dar el informe sobre los despidos en la Administración Pública Federal, hoy en la mañana se protestaron aquí en la calle de Moneda un grupo de trabajadores de Canal 11. Dicen que son 50 trabajadores que fueron despedidos injustamente, incluso no se les están dando las indemnizaciones. Si usted ya tenía conocimiento de este caso y qué se hará. Y también preguntarle, aunque finalmente el viernes se dará este informe en materia migratoria, ayer se hicieron operativos en hoteles allá en Chiapas. ¿Va a seguir estos operativos para detener a migrantes? Gracias. Bueno, ahora se va a atender lo de el Canal 11, se va a ver de qué se trata. Se atiende aquí a todos en Palacio, y vamos a darle respuesta a quienes están protestando, demandando ser atendidos. Acerca de lo de Chiapas, vamos a que el viernes les informen. Vamos a esperar a que haya el informe. Están en los medios, lo digo así, con todo cariño y respeto, muy minuciosos en denuncias, ¿no? Como nunca, qué bueno, pero tratemos de tener toda la información para que los medios no pierdan credibilidad. Mejor tener todos los elementos. Todo esto, por ejemplo, de la partida secreta, o sea, es de risa. Hasta ahora estoy viendo, por ejemplo, unos mensajes en las redes de Coparmex, ¿sí? Nunca se había visto eso, ¿no? Bien hechos, que cuestan muchísimo, en contra del gobierno. Estuve viendo uno ayer, es como un tafil, por poco y me quedo dormido. Pero aquí eso no importa, lo que importa es quién está pagando esa campaña. Ahora sí que, como diría mi paisano, que en paz descanse, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Mande? Estos operativos que se dieron ayer en los hoteles son reales, está entrando personal de migración directamente. Gracias, buen día. Estos operativos están existiendo, presidente, no es una campaña de medios. Están entrando puede ser, a hoteles a buscar a migrantes. ¿Eso usted lo valida? Puede ser que haya una actividad de ese tipo, pero vamos mejor a esperar a que lo informen quienes son responsables de este plan. Es mucho mejor. Porque ¿qué quieren? Que yo les diga, sí, está bien que entren a los hoteles, a los moteles y saquen
a los migrantes, para que el milenio, ¿sí?, destaque. Por eso le estoy preguntando si usted lo valida o no. No le pido que me diga que sí, simplemente si usted lo valida, si usted está enterado, si usted cree que forma parte del plan. No tengo yo los elementos, por eso quiero que el viernes el responsable del plan, que es el secretario de Relaciones Exteriores, con 5 responsables de áreas, les informen bien, ¿sí?, porque si no, ese periodismo no ayuda, pero no es que me perjudique a mí o que solo me perjudique a mí, perjudica también al periódico. O sea, porque no es serio eso. O sea, es sacar de contexto. Por eso, esperen. Está en todos los medios, no únicamente en Milenio. Por eso le digo, es un operativo que sucedió, no que un medio está publicando, sacando de contexto. Es un operativo que sucedió. Por eso yo les estoy respondiendo que el viernes se da la información completa. Yo no tengo esos elementos. No, pero vamos a esperarnos y ya lo vamos a saber. ¿A poco apareció en todos los medios? No, pues está muy bien. Terminamos. Señor, buenos días. Sabe Larvide. Como usted dijo hace un momento, ya vivimos mucho, tenemos usted y yo la misma edad, ya vimos mucho que ha cambiado, pero se olvidan cosas, y ahorita que está hablando tanto de medios y de todo, yo quiero, para hacer una pregunta, pero primero quiero recordar cómo era antes, señor, qué era la represión del Estado, porque yo veo que le dicen tantas cosas que yo temo que un día salga por ahí y ya no vuelva a regresar a estas mañaneras, ¿no? Porque le han dicho de todo. ¿Ya se acuerda? En Cancún no le dijeron mentiroso. Le hace Emilio Azcárraga un periódico que se llamó Suma y me hace la directora, me da toda la dirección, toda la confianza, hacemos todo. Toma posesión, anuncia el gabinete el presidente Ernesto Zedillo y yo, mi gabinete, mi encabezado decía, decepcionó el gabinete. ¿Por qué? Pues porque la bolsa bajó de inmediato al conocer los nombres. 2 días después me habla Jacobo Zabludowski que la instrucción de Emilio Azcárraga era que el señor Carlos Salomón, tabasqueño, iba a mandar un censor para que estuviera todos los días en el periódico a ver qué podíamos publicar o qué no podíamos publicar. Nos salimos 39, no nada más yo, renunciamos 39 personas. Así era la represión, señor. Y más allá todavía, o sea, 2 veces intentaron secuestrar a mi hijo, este abogado tan famoso ahora, Coello, era ese su procurador tan fuerte, y había este caso de las violadas del sur, no sé si usted lo recuerda, porque la memoria olvida cosas, y eran los escoltas de Javier Coello, y como yo lo estaba investigando, ¿qué respondía el gobierno? ¿Cómo era la represión? Pues intentan secuestrar a tu hijo, ¿no? A ver si te callas o a ver si no te callas. Y luego Chihuahua, señor. Chihuahua, el señor, porque todavía era legal meter a un periodista a la cárcel por el delito de difamación. Y ahí voy 2 veces a la cárcel, sin que nunca jamás pudieran negar que era verdad lo que yo decía. Entonces, yo simplemente quería decir esto que se nos olvida, cuál era la represión del Estado, hasta dónde podían llegar. Y no se diga por la vía, porque yo tuve pleitos por la vía penal y también por la vía civil. Y por la vía civil, mi casa, que yo había pagado 2 hipotecas para tenerla, pues tranquilamente el señor expresidente López Portillo, porque yo dije una verdad, la señora era una encueratriz, fue todo lo que dije, 17 películas donde ella salía desnuda. Entonces, mi pregunta va a esto, señor,
esto que vivimos, que venimos viviendo 40 años y de pronto llega y hay un cambio brutal. Pero ¿hasta dónde va? ¿Cuánto más va a aguantar? Todo el tiempo. Miren, no vamos a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás. El caso de los medios, yo conozco la historia. Hubo una frase muy fuerte, que nada más la repito para contextualizar. Cuando cae el porfiriato y triunfa la Revolución Maderista, la prensa que estaba al servicio del régimen se desata. El presidente Madero, yo creo que ha sido el presidente más atacado en la historia de México. Y periodistas e intelectuales, conservadores, que guardaban silencio porque tenían subvenciones del gobierno. Entonces, ya cuando estaba la prensa totalmente fuera de sí, que llegaron a crear periódicos. Por ejemplo, había uno que se llamaba El Ojo Parado, en contra de Gustavo Madero, porque tenía malo su ojo. Bueno, eran tantos los ataques que precisamente Gustavo dice en un discurso, me acuña una frase, dice: le muerden la mano al que les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron nunca. Por eso fue tan terrible su muerte. ¿Qué hacía Madero? Garantizar las libertades. Por eso es el apóstol de la democracia. Todo esto, recordarlo para que todos actuemos con responsabilidad. Yo creo que es importante la polémica, que es importante la crítica, el derecho a disentir, garantizar el derecho de manifestación y que haya respeto, pero con toda la libertad. Nada más que no se me enojen cuando yo utilizo el derecho de réplica, porque si calienta, ¿no? O sea, ¿cómo no va a calentar? De que digan, va a manejar la partida secreta, que diga el Reformas. O sea, espérate, eso sí calienta, o sea, no soy Salinas. Vamos respetándonos. O
el que otros periódicos sin contexto estén nada más buscando las podridas del huacal. Entonces, es muy interesante esto, pero sí cambió. O sea, nadie va a ser perseguido, censurado, ¿sí? Limitado en sus manifestaciones. Nadie. Aquí no le vamos a pedir a nadie, a ningún director de un periódico, de un medio, nada. Es libertad. Estos despidos que se han dado en Canal 11 y, por ejemplo, el tipo de programación que ahorita... Es que hay que ver, el que está en Canal 11 es un profesional, Álvarez Lima. ¿Y como presidente? Es un profesional. Yo le pedí que nos ayudara en el Canal 11, porque era senador, estaba muy tranquilo ahí. Claro que ya no es el tiempo de antes, ahora los senadores a veces ni duermen, ayer, antier, pero ya fue gobernador, ya estuvo en el Canal 11, es un profesional. Entonces le tengo toda la confianza. Es que no sé qué está sucediendo. O sea, tengo que informarme primero para poder responderles. No, pero se va a atender. Esto se va arreglando. Antier, por ejemplo, ¿se acuerdan cuánta bulla, cuánto ruido con lo del CONACYT? Antier di a conocer en el Zócalo que se entregaron 9,000 becas más para estudiantes de posgrado en CONACYT. Y la directora del CONACYT, Premio Nacional de Ciencias 2017, una mujer inteligente, con convicciones, honesta, pero había ahí un grupo que se sentían dueños del CONACYT, pero no solo eso, la mayor parte de los recursos del CONACYT se transferían a las empresas. Creo que eso ya se los explicó. Claro que hay reacciones, pero ofrecemos disculpas por todas las molestias que ocasionan estos cambios, la cuarta transformación. ¿Ustedes creen que no podríamos resolverlo de otra manera? ¿Cómo se hacía antes? A ver, vamos a hablar con los directores de los medios. ¿No? Hablando de medios. Hablamos con los directores de los medios, nos entendemos. Pues ya no es así. Ya no es de esa forma. Que a los intelectuales no te van a faltar tus becas, no te va a faltar la subvención para tus revistas, vas a tener contratos en el gobierno.
Ya no. Entonces, si le seguimos así, o sea, vamos a tener puros aplaudidores y va a ser muy aburrida la vida. O sea, me la voy a pasar bostezando. ¿Cómo podemos sentirnos seguros los periodistas? ¿Cómo nos puede apoyar los periodistas? ¿Cómo se puede sentir? Sí, todo mi cariño, abrazados, protegidos, todo el Estado. Si en Sinaloa estamos, mira, no me toques, no podemos criticar porque nos ponen médicos ahí, nos van a tocar. Está la ley chillando en Sinaloa, ¿eh? Pero vamos a proteger a todos, lo estamos haciendo. Está bajando la delincuencia, está bajando el delito, está bajando todo, un buen trabajo se está haciendo en Sinaloa con el gobernador que tenemos ahí. Sinaloa, 18 municipios, 15 son tuyos, presidente. Mirza Uribe, Gaceta del Aire. ¿Qué podrías hacer por los periodistas en Sinaloa? ¿Cómo nos podemos sentir seguros? Protegerlos. ¿Sí? Abrazarnos. Abrazarlos. ¿Cómo nos puedes abrazar, López Obrador? ¿Cómo se está haciendo que la Subsecretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, siga protegiendo a los periodistas como ya lo estamos llevando a cabo? Hay hasta ahora cerca de 500 periodistas protegidos y si se requiere más, se va a seguir protegiendo. Sinaloa estuvo feliz porque estuvo allá López Obrador. Sinaloa necesita a López Obrador y son 15 tuyos, presidente. No, ¿qué le vas a hacer? No, el pueblo de Sinaloa es un pueblo extraordinario, es un pueblo trabajador. Sinaloa es el estado que más produce alimentos para México. ¿Cómo se siente? ¿Cómo sentiste allá estar en Sinaloa en ese sentido? Me siento muy bien. He ido como presidente a Sinaloa, creo que en 3 o 4 ocasiones, y estamos haciendo obras en Sinaloa en beneficio del pueblo. 2 hospitales están haciendo gracias a los apoyos que está dando federal. 2 hospitales, está haciendo las presas, 2 presas. Lo que es los caminos. El drenaje pluvial, todo se está mejorando. Sí. Pero te encargo mucho a OME. Tenemos un buen presidente municipal allá. Te encargo mucho a OME. Vengo por los aumenses, en representación de todos. Más que prensa somos aquí, todos te queremos. En ese sentido, los que podemos a OME te necesita. Sí. Hay mucho que hacer y vienen las lluvias y nos estamos ahogando. Sí, hay que buscar la forma de terminar rápido los trabajos para evitar inundaciones. 1.500 millones se necesitan para poder hacer las cosas y ayudar. Es la verdad, la primera vez, porque los demás presidentes que han estado, los del frente, nos han estado echando a pura fregadera. No ha servido para nada. Y ahora que llegó este Billy, puso el cascabel al gato, la víbora chillando, pues ahora están hablándole de frente y empiezan a estar fregando. Y cuando están haciendo las cosas bien, por fin, así dice Mirza Uribe en Gaceta del Aire. Perdónenme, pero soy muy desgraciada. Arriba Sinaloa, ¡Eso! arriba México.